Empresaria menosprecia diariamente al niño que vende jugo frente a su edificio, hasta que un día lo sigue hasta su casa y descubre que, hola, bienvenidos, disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. En el corazón de una ciudad bulliciosa, donde los edificios tocaban el cielo sin nubes, el calor del verano era implacable. El asfalto parecía temblar y el aire estaba espeso con el aroma del pavimento caliente y las brisas lejanas del océano. En medio de este ambiente sofocante, un niño llamado Miguel se destacaba como un faro de esperanza. Con solo 9 años, colocaba su pequeño carrito de madera frente a un imponente edificio de oficinas. Sobre el carrito descansaba un gran recipiente de vidrio lleno de jugo de naranja recién exprimido, con gotas de condensación deslizándose por los lados. Todas las mañanas, Miguel se despertaba antes del amanecer. Escogía cuidadosamente las naranjas más maduras de un pequeño árbol en su jardín, plantado por su madre fallecida años atrás. Con manos hábiles, exprimía las frutas, vertiendo el líquido dorado en el recipiente y añadiendo la cantidad justa de hielo para mantenerlo frío durante el día. Su padre, quien alguna vez fue un hombre fuerte y alegre, ahora estaba postrado en cama con la salud debilitada. Miguel había asumido la responsabilidad de mantenerlos, su joven rostro cargando el peso de responsabilidades mucho más allá de su edad. A medida que la ciudad despertaba, hombres y mujeres de negocios pasaban apresuradamente por el puesto de Miguel, apenas lanzándole una mirada. Sus zapatos pulidos y trajes bien planchados contrastaban fuertemente con las sandalias desgastadas y la camisa descolorida del niño. Aún así, sus ojos permanecían esperanzados y su sonrisa nunca vacilaba. Jugo de naranja frío. Refresca tu día en este calor, llamaba con voz clara y sincera. En un día particularmente abrasador, el sol parecía colgar más bajo en el cielo, amplificando el calor. Miguel se secó el sudor de la frente, la garganta seca de tanto llamar a los transeúntes. Algunas monedas tintineaban en su pequeña lata, pero no era suficiente. Pensó en su padre, en los medicamentos que no podían comprar, y sintió una punzada de desesperación. En ese momento, las grandes puertas del edificio se abrieron, y de allí salió Paloma Sánchez, presidenta de una importante constructora. Alta e impecablemente vestida, exudaba una aura de autoridad e indiferencia. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Miguel mientras ella se acercaba a su auto a la espera. Él le ofreció un vaso de jugo con una sonrisa esperanzada. Ella le lanzó una mirada al jugo y luego a Miguel, esbozando una media sonrisa sarcástica. ¿De verdad crees que alguien aquí quiere comprar tu jugo?, se burló, con un tono cargado de condescendencia. Este es un lugar de negocios, no un parque infantil. Las mejillas de Miguel se sonrojaron, pero se mantuvo firme. Señora, hace mucho calor hoy. Una bebida fría podría mejorar su día, respondió suavemente. Paloma rió despectivamente. Tengo aire acondicionado para eso, replicó antes de entrar en el auto y partir. Miguel observó mientras ella se alejaba, su ánimo tambaleante, pero no destruido. Respiró hondo y continuó llamando la atención de la multitud. A medida que el día avanzaba, algunas almas amables se detenían para comprar un vaso, ofreciéndole palabras de aliento. Un anciano compartió una historia de sus propias luchas en la infancia, dejando a Miguel con una sensación cálida a pesar de los desafíos del día. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras por las calles de la ciudad, Miguel contó sus ganancias. No era mucho, pero era algo. Guardó su carrito, listo para volver a casa y cuidar de su padre, esperanzado en un mañana mejor. Mientras el sol lanzaba sus implacables rayos sobre la ciudad, dentro del lujoso aire acondicionado de una sala de juntas en lo alto de un rascacielos, Paloma Morales cerraba otra negociación exitosa. Presidenta de una de las constructoras más grandes del país, era conocida por su feroz determinación y por la falta de paciencia con cualquier cosa que considerara una pérdida de tiempo. Sus penetrantes ojos marrones y su impecable postura transmitían una autoridad que pocos se atrevían a desafiar. Al salir del edificio tras un largo día, Paloma caminaba hacia su coche cuando vio una vez más al pequeño Miguel ofreciendo su jugo de naranja a los transeúntes. El contraste entre el mundo de Paloma y el de Miguel no podía ser más evidente. Ella, envuelta en marcas de lujo y poder, él, con ropa sencilla y una sonrisa resiliente.
Sintiendo una punzada de irritación, se acercó al niño. ¿Todavía estás aquí?, preguntó con un tono frío. Ya te dije que este lugar no es para juegos de niños. Miguel levantó la vista, manteniendo la compostura. Buenas tardes, señora. ¿Un jugo frío para aliviar el calor del día? Paloma soltó una risa seca. ¿De verdad crees que la gente ocupada tiene tiempo para eso? Deberías estar en la escuela, no obstruyendo el paso. Él respiró hondo antes de responder. Estudio por las noches. Durante el día, ayudo a mi papá. Ah, qué conmovedor, respondió con sarcasmo. Pero eso no cambia el hecho de que estás ocupando espacio frente a mi edificio. Algunos empleados cercanos desviaron la mirada, incómodos con la escena. Miguel sintió que sus mejillas ardían, no por el sol, sino por la humillación. Aún así, no permitió que las duras palabras de Paloma lo abatieran. Perdón por molestar, señora. Solo quiero vender mi jugo. Paloma negó con la cabeza, incrédula. Haz lo que quieras, pero no esperes que yo o cualquiera aquí pierda tiempo contigo. Ella entró en su coche, dando instrucciones secas al conductor. Mientras el vehículo se alejaba, miró por el espejo retrovisor y vio a Miguel sirviendo un vaso a una anciana que le agradecía con una sonrisa genuina. Algo en esa escena la incomodó, pero rápidamente desechó el pensamiento, sumergiéndose en sus compromisos. En los días que siguieron, la presencia de Miguel se convirtió en una irritación constante para Paloma. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de desdén y algo que no podía identificar. Quizás era la inquebrantable determinación del niño o la forma en que parecía iluminar el día de los extraños con un gesto tan simple. Una tarde, después de una reunión particularmente estresante, Paloma salió del edificio y vio a Miguel compartiendo una risa con un grupo de niños que se habían detenido a comprar jugo. Había una alegría allí que ella no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Un recuerdo distante de su propia infancia intentó emerger, pero lo reprimió de inmediato. No tienes límites, dijo, acercándose a él con pasos firmes. Ya es hora de encontrar otro lugar. Miguel la miró, con los ojos reflejando una madurez más allá de su edad. Este es el mejor lugar para vender, señora. La gente aquí necesita refrescarse. Paloma cruzó los brazos. La gente aquí tiene cosas más importantes de las que preocuparse. Como usted, respondió suavemente. Quizás un jugo le ayude a aliviar un poco el estrés. Sorprendida por su audacia, Paloma se quedó sin palabras por un momento. Sintió el impulso de aceptar, pero su orgullo habló más fuerte. Estoy perfectamente bien sin tu jugo. Se alejó, pero esa sensación incómoda comenzó a crecer dentro de ella. Había algo en ese niño que la desarmaba, una honestidad y simplicidad que contrastaban con el mundo complejo e implacable en el que vivía. En los días que siguieron, Paloma no podía alejar la imagen de Miguel de sus pensamientos. Había algo en ese niño que la intrigaba profundamente. Una tarde, después de una reunión agotadora, lo vio cerrando su puesto más temprano de lo habitual. Movida por una curiosidad inesperada, decidió seguirlo discretamente por las agitadas calles de la ciudad. Miguel caminaba con pasos ligeros, esquivando hábilmente a las multitudes. A medida que avanzaba, los altos y lujosos edificios dieron paso a casas simples y calles estrechas. Paloma se encontró en un vecindario que no había visitado en años, desde que su éxito la había llevado lejos de sus humildes orígenes. El niño entró en una casa modesta, cuyas paredes desgastadas reflejaban años de deterioro. Paloma se acercó en silencio, colocándose cerca de una ventana parcialmente abierta. Dentro, la escena que presenció la dejó sin palabras. Miguel estaba arrodillado junto a un hombre de aspecto frágil, ayudándolo a sentarse en la cama. Papá, traje tu medicina, dijo suavemente, extendiendo un vaso de agua y una pastilla. El hombre sonrió con esfuerzo, acariciando el rostro de su hijo. Eres un buen niño, Miguel. Perdón por no poder hacer más por nosotros. No te preocupes, papá. Pronto estarás mejor, y todo estará bien, respondió el niño con una convicción que enmascaraba su propia inseguridad. Paloma sintió un nudo en la garganta.
La realidad de Miguel era mucho más dura de lo que ella podía imaginar. Se acordó de su propia infancia, de las dificultades que enfrentó y de cómo se prometió a sí misma que nunca volvería a pasar por eso. En su búsqueda de éxito y estabilidad, había endurecido su corazón, olvidando la compasión que alguna vez la había guiado. Mientras seguía observando, vio a Miguel preparar una sopa simple, silbando una melodía suave para confortar a su padre. La escena era a la vez conmovedora y dolorosa. Paloma percibió la carga que ese niño llevaba sobre sus hombros, y una oleada de culpa la invadió al recordar cómo lo había tratado. Sin querer interrumpir, se alejó silenciosamente. El camino de vuelta lo recorrió en medio de pensamientos tumultuosos. Las luces de la ciudad pasaban como sombras mientras reflexionaba sobre sus actitudes. ¿Cómo pudo ser tan ciega ante la realidad que la rodeaba? ¿En qué momento perdió la capacidad de empatía? Al llegar a casa, la grandiosidad de su apartamento le pareció fría y vacía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió sola. Se sentó frente a la ventana panorámica, mirando la vastedad de la ciudad iluminada. Decidió que necesitaba hacer algo, no solo por Miguel, sino por ella misma. Al día siguiente, al llegar al trabajo, buscó el puesto de jugo, pero Miguel aún no había llegado. Una inquietud la invadió. Cuando finalmente lo vio acercarse, cargando su carrito, sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Paloma respiró hondo y caminó hacia él. «Buenos días, Miguel», dijo, intentando suavizar su voz. Él levantó la mirada, sorprendido por el saludo cordial. «Buenos días, señora», respondió, un poco desconfiado. «Hoy quiero un vaso de jugo», afirmó, esbozando una pequeña sonrisa. Los ojos de Miguel brillaron. «Claro. Acabo de hacerlo. Está bien frío». Mientras él servía la bebida, Paloma sintió que ese simple gesto era un primer paso hacia algo mayor. Tal vez, al abrir su corazón, no solo podría ayudar al niño, sino también reencontrar una parte perdida de sí misma. Paloma sostuvo el vaso de jugo que Miguel le había servido, el hielo tintineando suavemente en el vidrio. Dio un pequeño sorbo y, por primera vez en muchos años, sintió algo más allá de la frialdad de sus negocios y compromisos. El dulce y cítrico sabor de la naranja se mezclaba con el calor abrasador de ese día, pero era la simplicidad de ese momento lo que la conmovía profundamente. No era solo el jugo, era el esfuerzo que representaba. El trabajo de un niño que intentaba, con todas sus fuerzas, salvar a alguien que amaba. Mientras bebía, Paloma observaba a Miguel atender a otras personas con la misma sonrisa gentil que nunca vacilaba, incluso bajo el peso de sus responsabilidades. Se quedó allí, por un tiempo, sintiendo algo extraño. Era una sensación de culpa, pero también de una especie de admiración silenciosa por ese chico. En los días siguientes, Paloma se aseguró de detenerse siempre que veía a Miguel, comprando un vaso de jugo y, de vez en cuando, iniciando breves conversaciones. Al principio, Miguel se mostraba cauteloso, sin saber qué esperar de una mujer que antes había sido tan fría. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a abrirse un poco, hablando sobre su padre, sobre los días buenos y malos y cómo soñaba con verlo curado. Esas conversaciones, aunque breves, empezaron a remover algo en Paloma. Recordaba a su propio padre, un hombre severo que siempre había exigido perfección, y cómo se había distanciado de él a lo largo de los años, a medida que su vida profesional la consumía. El éxito que había alcanzado le costó muchas cosas, y la relación con su padre fue una de ellas. La determinación de Miguel para cuidar a su padre, la forma en que mantenía el optimismo incluso ante tantas adversidades, comenzó a sembrar una semilla de reflexión dentro de ella. Una tarde, mientras bebía su jugo habitual, Paloma observó a Miguel desde lejos. Algo estaba diferente ese día. No sonreía como de costumbre. Su postura estaba encorvada y sus ojos cargaban una sombra de desesperación que ella aún no había visto. Paloma frunció el ceño y, movida por un impulso, se acercó. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó, su voz saliendo más suave de lo que pretendía. El chico dudó, tratando de mantener la compostura, pero era evidente que estaba al borde del colapso. «Hoy, no vendí lo suficiente», murmuró, la voz entrecortada.
Mi papá necesita un medicamento, y yo no tengo el dinero. Paloma sintió un nudo en el pecho. Algo dentro de ella se rompió al ver el dolor contenido en ese niño, que siempre se mostraba tan fuerte. Miró a su alrededor, viendo a los ejecutivos pasar apresurados, cada uno con sus vidas ocupadas, ajenos al drama silencioso de Miguel. Por un breve momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Paloma, la mujer que construyó un imperio con sus propias manos, se sintió pequeña ante la realidad de un niño que solo quería salvar a su padre. Puso la mano en el hombro de Miguel, algo que nunca pensó que haría. Yo, te ayudaré, dijo simplemente. Miguel la miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Señora. ¿Escuchaste bien? Voy a ayudar a tu papá a conseguir el medicamento que necesita, respondió, su voz firme pero sin perder la gentileza. Y si me permites, puedo hacer más. Por un instante, Miguel se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Finalmente, con una mirada incrédula y lágrimas amenazando con caer de sus ojos, simplemente asintió, con un nudo formándose en su garganta. Sin esperar más, Paloma dio instrucciones rápidas a su conductor para que fueran a una farmacia cercana. A partir de ese momento, supo que su vida había tomado un rumbo inesperado. Algo dentro de ella había cambiado y no había vuelta atrás. No era solo una cuestión de dinero. Se trataba de entender, finalmente, que había más en la vida que el éxito y las conquistas materiales. Se trataba de reconectarse con la empatía, con el acto de tender la mano a alguien en necesidad, algo que había dejado atrás hace mucho tiempo. Y así, mientras el sol se ponía, Paloma se dio cuenta de que, al ayudar a Miguel, estaba, de alguna manera, rescatando una parte de sí misma que había perdido. Pero sabía que ese era solo el comienzo de un viaje mucho más profundo y transformador. Con el pasar de los días, la ayuda de Paloma a Miguel y a su padre no se limitó solo al dinero para los medicamentos. Ella comenzó a visitar la humilde casa con frecuencia, siempre con una excusa diferente, llevar comida, preguntar sobre el estado de salud del padre de Miguel o simplemente ver cómo estaba el niño. Esas visitas, que al principio eran esporádicas y discretas, se convirtieron en parte de la rutina de Paloma, algo que esperaba con una ansiedad que jamás admitiría en voz alta. Al principio, Miguel se ponía nervioso con la presencia de Paloma en su casa. No entendía por qué una mujer tan poderosa se preocupaba por él y su padre. Había algo surrealista en esa situación. Sin embargo, con el tiempo, el nerviosismo fue reemplazado por una sensación de alivio y gratitud. Veía cómo la expresión en el rostro de Paloma se suavizaba cada vez que ella entraba por la puerta, como si el peso que llevaba en las calles y oficinas desapareciera allí, en el pequeño mundo que él y su padre ocupaban. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Miguel llegó a casa y encontró a Paloma ya sentada junto a la cama de su padre, sosteniendo su mano mientras conversaban en voz baja. La escena lo sorprendió. Paloma estaba allí, como parte de la familia, ofreciendo no solo ayuda material, sino un tipo de consuelo emocional que Miguel nunca imaginó que vendría de ella. El padre, que ya estaba bastante debilitado, esbozó una pequeña sonrisa al ver entrar a su hijo. La señora Paloma me estaba contando sobre cómo creció, dijo el padre, con la voz ronca pero cargada de una ternura que no se veía desde hacía tiempo. Ella también pasó por tiempos difíciles. Paloma, al escuchar esto, bajó la cabeza, como si estuviera avergonzada. No era su costumbre compartir sus debilidades, pero algo en ese hombre y en su hijo había desarmado sus defensas. Lo que comenzó como una simple ayuda financiera ahora la envolvía en algo mucho más profundo. Por primera vez en años, se sentía conectada con alguien de una manera que no involucraba poder, influencia o estatus. Era genuino. Era humano. Miguel, tu papá es un hombre fuerte, dijo Paloma, su voz cargada de respeto. Me recordó muchas cosas que había olvidado. Miguel simplemente asintió, sintiendo que algo importante estaba sucediendo allí, pero sin saber exactamente qué. Su padre, con la serenidad de alguien que ya había enfrentado muchas tormentas, miró a Paloma con una comprensión que trascendía las palabras. Y fue en ese momento que Miguel se dio cuenta de que la relación entre Paloma y ellos había cambiado.
Ya no era solo una empresaria poderosa, se había convertido en parte de sus vidas, de una manera inesperada y casi imperceptible. Días después, Paloma regresó a la casa con una propuesta que sorprendió a Miguel y a su padre. Me gustaría ayudarlos de una manera más permanente, comenzó ella, eligiendo cuidadosamente las palabras. No estoy hablando solo de dinero. Quiero asegurarme de que tu papá reciba el tratamiento adecuado y de que tú, Miguel, tengas la oportunidad de estudiar y crecer sin cargar con todo esto solo. Miguel parpadeó, sin saber cómo reaccionar. Estaba acostumbrado a lidiar con los problemas del día a día por su cuenta, y ahora, de repente, tenía a alguien ofreciéndole más de lo que jamás había soñado. Señora, ¿por qué está haciendo esto?, preguntó, la voz llena de genuina curiosidad. Paloma suspiró, mirando al suelo antes de encontrar la mirada de Miguel. Porque me hiciste recordar algo que había olvidado a lo largo de los años. Me hiciste recordar lo que realmente importa en la vida. Y no puedo ignorar eso. El padre de Miguel, que observaba la conversación en silencio, sonrió nuevamente, una sonrisa más amplia esta vez. Miguel, a veces la vida pone personas en nuestro camino por razones que no entendemos de inmediato, dijo, la sabiduría de sus años reflejada en cada palabra. A partir de ese día, Paloma asumió un papel aún más activo en la vida de Miguel y su padre. No solo financió el tratamiento que tanto necesitaba el padre de Miguel, sino que también le ofreció a Miguel la oportunidad de estudiar en una mejor escuela. La relación entre ellos ya no era solo sobre caridad, era una conexión genuina, un lazo que se había formado de manera inesperada y profunda. Cada día que pasaba, Paloma sentía que estaba recuperando algo que había perdido a lo largo de su vida. Y mientras tanto, Miguel y su padre recibían un apoyo que jamás imaginaron que vendría de una mujer como ella. Con el pasar de los meses, la vida de Miguel y su padre cambió de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. La pequeña casa donde antes reinaba una constante sombra de incertidumbre ahora parecía más ligera, más acogedora. Las paredes que un día reflejaban el desgaste de la vida difícil ahora eran testigos de algo nuevo, esperanza. El tratamiento para el padre de Miguel, financiado por la generosidad de Paloma, comenzaba a dar señales de resultado. Aunque todavía no estaba completamente recuperado, su fuerza y vitalidad estaban regresando, lenta pero visiblemente. Miguel, por su parte, ya no cargaba solo con el abrumador peso de la responsabilidad. Ahora podía soñar, sin la urgencia de sobrevivir sofocando sus deseos. Paloma, por otro lado, también estaba pasando por una transformación. La mujer fría y calculadora que antes medía el éxito solo por las conquistas materiales ahora se encontraba envuelta en un tipo de victoria que no podía contarse en números. Cada visita a la casa de Miguel era una lección, un recordatorio de lo que había perdido en su carrera interminable hacia la cima. Una tarde, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y rosa, Paloma llegó a la casa de Miguel sin el habitual tono formal que solía exhibir. Había cambiado los tacones altos por zapatos más simples, y su mirada tenía una suavidad que reflejaba la transformación que ocurría dentro de ella. Al entrar, encontró a Miguel y su padre sentados juntos en la sala, riendo de algo simple, algo cotidiano. La escena la hizo detenerse por un momento en la puerta, contemplando lo que ese simple gesto de felicidad significaba. Señora Paloma, exclamó Miguel al verla, levantándose para saludarla con una sonrisa en el rostro. El padre de Miguel, ahora con un semblante más saludable, se levantó con un poco de dificultad, pero con un brillo en los ojos que no existía meses atrás. Siempre es un placer recibirte, Paloma, dijo él, sin la formalidad exagerada de antes, como si ahora fuera parte de la familia. Paloma sonrió, una expresión sincera y libre de cualquier barrera. Quería pasar un tiempo con ustedes. Hoy no se trata de negocios, dijo ella, sentándose en el sofá. Era la primera vez que hablaba de forma tan informal, tan relajada, como si finalmente se hubiera permitido relajarse en un ambiente donde el éxito no se medía por contratos firmados o metas alcanzadas. El padre de Miguel asintió, reconociendo el cambio en ella. Sabes, Paloma, creo que las personas entran en nuestras vidas por razones que no siempre entendemos de inmediato. Nos ayudaste en un momento en que más lo necesitábamos, pero no estoy seguro de que te des cuenta de cuánto también te ha cambiado esto a ti.
Paloma lo miró, reflexionando sobre esas palabras. Creo que tienes razón, dijo después de una pausa. Solía pensar que el éxito lo era todo. Pero ver tu lucha, Miguel, ver cómo nunca te rendiste con tu papá, eso me mostró que hay cosas que son mucho más valiosas que cualquier negocio que pueda cerrar. Miguel la miró con ojos curiosos. ¿Cómo qué? Paloma lo miró con un cariño que nunca imaginó sentir por alguien que, meses atrás, era solo un extraño. Como el amor que tienes por tu papá. Como la resiliencia que has mostrado todos los días, sin quejarte nunca. Esas son cosas que el dinero no puede comprar, y que había olvidado en el camino. A partir de ese momento, la relación entre Paloma, Miguel y su padre se fortaleció aún más. Ya no se trataba solo de ayuda financiera o caridad. Era una verdadera conexión de almas, forjada en las dificultades, pero solidificada por el reconocimiento de lo que realmente importa en la vida. Paloma se había convertido en alguien esencial, no por su poder o influencia, sino por el corazón que había redescubierto. Y, a cambio, Miguel y su padre le mostraron que el éxito más importante no es el que construimos externamente, sino el que cultivamos dentro de nosotros. Cada risa compartida, cada conversación en la humilde mesa de la pequeña casa, era un recordatorio constante de que la vida es mucho más rica que cualquier fortuna material. Mientras el sol se ponía ese día, con sus dorados colores bañando la sala, Paloma supo que estaba en el camino correcto. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No eran contratos ni títulos, sino una verdad simple y poderosa, el valor de estar presente, de compartir momentos y de preocuparse genuinamente por quienes nos rodean. Algunos meses pasaron, y la vida de Miguel y su padre tomó un rumbo completamente diferente. El padre de Miguel, tras un largo tratamiento, finalmente estaba curado. Su recuperación trajo de vuelta al hombre fuerte y trabajador que alguna vez fue, pero ahora con una gratitud aún mayor por la vida y por aquellos que estuvieron a su lado en los momentos más difíciles. En una de sus conversaciones, le mencionó a Paloma que antes de enfermar, trabajaba como pintor de interiores y tenía un verdadero talento para el arte de transformar ambientes. Paloma, siempre atenta y generosa, pronto vio una oportunidad. Le ofreció un empleo en su constructora, donde podría ejercer sus habilidades y, al mismo tiempo, estar cerca de Miguel. Sin dudarlo, él aceptó la oferta, comenzando a trabajar como pintor en la empresa de Paloma. Su talento fue rápidamente reconocido, y pronto fue responsable de los proyectos más importantes de la constructora. Mientras tanto, Miguel dejó de vender su jugo de naranja. Con la salud de su padre restaurada y el apoyo financiero de Paloma, quien depositaba mensualmente una cantidad para que su padre pudiera cuidarlo bien, Miguel se dedicó completamente a sus estudios. Sabía que esa era la oportunidad de construir un futuro mejor y no tenía intención de desperdiciarla. Los años pasaron rápidamente y la relación entre Paloma y Miguel floreció de una manera especial. A los 17 años, Miguel ya no era el niño que vendía jugo en las calles bajo el sol abrasador. Se había convertido en un joven inteligente, carismático y lleno de sueños. Paloma, por su parte, estaba más cerca de él de lo que jamás imaginó. La relación entre ellos trascendió cualquier noción de caridad o ayuda, era un vínculo de verdadera amistad y afecto, algo que creció a lo largo de los años. Con la confianza y el cariño que Paloma sentía por Miguel, le ofreció una oportunidad única, una pasantía en su empresa, más específicamente en la sala de presidencia. Quería que él estuviera a su lado, aprendiendo los secretos del negocio y, al mismo tiempo, compartiendo el día a día con ella. Miguel aceptó la propuesta con entusiasmo, sabiendo que aquello era más que una pasantía. Era una forma de estar al lado de alguien que, en muchos aspectos, se había convertido en una figura materna para él. Día tras día, Miguel acompañaba a Paloma en sus decisiones, reuniones y compromisos. Absorbía todo con una curiosidad insaciable y una gratitud silenciosa. Para Paloma, esos momentos al lado de Miguel eran preciosos. Aunque nunca lo admitió, amaba a ese chico como si fuera el hijo que nunca tuvo. Cada risa, cada conversación, cada pequeño gesto entre ellos reforzaba ese profundo sentimiento, y ella se veía reflexionando sobre lo lejos que ambos habían llegado. Miguel,
por su parte, respetaba y admiraba profundamente a Paloma. Sabía que todo lo que tenía, la educación, la seguridad, las oportunidades, era fruto de su bondad. Pero, más allá de eso, sabía que tenía una amiga, alguien en quien podía confiar y en quien inspirarse. El amor que compartían era silencioso, pero evidente en cada interacción. Y así, la vida siguió su curso, con Miguel y su padre encontrando no solo estabilidad, sino también felicidad. Y Paloma, que un día fue una mujer implacable y distante, ahora tenía una nueva razón para sonreír cada día. Había descubierto que el verdadero éxito en la vida no estaba solo en los números y las conquistas materiales, sino en los lazos humanos que creamos y en las vidas que tocamos a lo largo del camino. Gracias por ver este video. Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.